Markus Lüpertz es un virtuoso de la técnica. ¿Qué importancia tiene la técnica? La técnica es algo que se aprende cuando se está dotado para ella. El que se interesa aprende las técnicas tradicionales. Desde el momento que se las domina, ¿cómo decirlo?, uno se puede entregar a ellas. Se puede ser un perfecto pintor académico. Hay que apelar a la disciplina, a la habilidad manual. Entonces se sabe mucho de eso, o se tiende, como es mi caso, que no tengo mucha prolijidad para trabajar, al fracaso técnico, como has podido ver cuando estaba pintando. Eso implica que los instintos sean infalibles, que no se haga nada equivocado, pues de otro modo los cuadros se pierden. Pero si uno no se atiene a lo escolástico, esa es otra historia. Eso facilita introducir en la pintura otra estructura, otra superficie o el propio temperamento. Toda técnica, todo exceso de técnica te hace muy contenido, muy replegado sobre ti mismo. Pero esto no se puede generalizar. Las cosas técnicas no se pueden generalizar. Pero yo creo que hay que inventar una técnica acorde con el propio temperamento que permite expresar lo que se quiere. Como introducción se comienza utilizando las técnicas tradicionales. Una vez dominadas se pueden destruir o jugar con ellas. También está el problema de lo que nosotros no enseñamos en la academia. No enseñamos verdaderamente una técnica porque cada alumno es obligado a desarrollar su forma individual de utilizar el color. De modo muy general, si yo sé mucho de técnica pictórica y me he ocupado mucho de ella, eso es otra cosa que no tiene importancia. Si la técnica ayuda o no, eso no se sabe. ¿Tú pintas muy deprisa? Sí. Siempre tengo el problema del secado. Por esto siempre tengo que encontrar una forma de pintar de secado rápido. Siempre utilizo materiales secantes, talco o resina sintética, que sobre el óleo o el agua tenga un efecto de secado rápido, agresivo, para que no retrase el proceso pictórico. Por esto, pinto simultáneamente 10 o 20 cuadros. En todos los talleres que tengo hay series comenzadas que se están secando y trabajo constantemente. Y este es el principio que permite expresarse con esa rapidez, con esa impetuosidad y esa pasión. Es decir, que permite transmitir tanta inquietud por medio de la técnica, sin que la técnica nos domine. ¿Cómo se unifica eso en disciplina, inquietud y habilidad manual? Es notorio que tú haces cosas que al lego le parecen aceptables y luego las destruyes. Sí, porque yo tengo solo una concepción del cuadro que debe ser realizada. Es decir, destruyo todo lo que reconozco como ya existente en otros cuadros míos, aun cuando haya algo hermoso. Lo principal es que yo mismo me divierta. Yo quiero, en primer lugar, sorprenderme a mí mismo. Quiero pintar cosas que no conozca. Únicamente me incitan cosas que nunca pinté. En mis cuadros hay elementos, pasajes que son cosas de rutina, experiencias repetidas. En el mismo momento que surgen, tienen que ser destruidas porque no satisfacen la curiosidad que siento en el acto de pintar. Die Eule traf mich nachts. Ich hing im Baum, angebunden, aufgespießt, vor Angst. Begegnete ich ihr, der Eule, und ihr Starren war die Liebe. El hallazgo del tema. Aquí tengo una lata aplastada de Fanta. Al principio era una lata de Fanta.
Eine Fanta-Dose. Dann Luego sucede algo. passiert ihr was. Sie wird zerdrückt. Se aplasta. Esa lata, que también puede ser el resto de una manzana, me inspira. Die zerdrückte Fanta-Dose hat eine Inspiration für mich, die gleichzeitig auch ein Apfelkitchen sein kann. De la lata de Fanta al resto de manzana. Del resto de manzana Zum a Apfel. la manzana. Vom Apfel De la manzana zur Birne, a la pera, zur a la Weintraube, uva, zur a Schale, la cáscara, zum Stillleben. a la naturaleza muerta. Vom Stillleben De la naturaleza muerta, de nuevo al resto de manzana. von der Apfelkitchen Del resto de manzana a la lata, de la lata de Fanta a la Fanta, de la Fanta a la escritura, zur Zeit al tiempo, al juego. Oder wir nehmen die zerdrückte De otra manera, tomamos la lata aplastada o el resto de manzana y le damos una forma abstracta. sie gebärende, abstrakte Form. Damit Entonces, el resto de manzana o la lata disponen de un universo. ein eigenes Un universo nacido de la forma prefijada. aus der vorgegebenen Form geborenes Universum. Wir entfernen Retiramos el resto de manzana, die Apfelkitchen, entonces queda el universo, mit Sternen, con estrellas, Mond, luna, Sonne sol, oder o una forma eine abstracta. abstrakte Form. Die nächste abstrakte Es una forma abstracta como esta. Wir sind Se pasa entonces por el resto de manzana y por la lata de Fanta para llegar a estas dos formas. gekommen. Dann Entonces kommt der Horizont. llega el horizonte. Dann Luego kommt llegan las sombras, Dann la montaña, die Berge, eine Palme, la palma, un árbol. Así. Del resto de manzana, de la lata de Fanta llegamos a dos formas en el paisaje y podemos regresar al resto de manzana. Kitsche kommt. Si retiramos la forma, si quitamos el universo de la forma, tenemos un resto de manzana in der o Landschaft. una lata de Fanta Oder aplastada eine en el paisaje. Fanta-Dose in der Landschaft. Oder O quitamos el paisaje haben wir y wieder entonces tenemos de nuevo eine Fanta. la lata de Fanta. Wir zerdrücken die, Aplastamos la lata, kommen wieder volvemos a la lata aplastada, von der Fanta-Dose de zum lata al resto de manzana, del resto de manzana a la naturaleza muerta, de la naturaleza muerta al paisaje. und so Y weiter. así se sigue y se sigue. Motivfindung. Segundo ejemplo. Motivfindung Nummer 2. Wir sind im Wald. Estamos en un bosque. Der Wald hat El bosque tiene árboles. Bäume. Mit Wurzeln.
El bosque. Árboles. Ahora tratamos de cortar sus raíces. Son árboles con las raíces cortadas. Ahora podemos hacerle una gran barriga, agregarle una cola, 2 grandes orejas, 2 grandes colmillos. Entonces tenemos la parte inferior de un elefante. Hallazgo del tema número 2. Muchas gracias. Tres cuadros del ciclo Sonrisa Micénica del año 1985. Es evidente la predilección por temas y motivos del arte antiguo. ¿Qué significa este arte para un pintor de la segunda mitad del siglo XX? Fundamentalmente soy un pintor abstracto. Vivimos en una época en la cual tal vez se comprende el arte abstracto. Pero la pintura abstracta, como toda cosa construida, está sometida a una limitación bien determinada, o unilateralidad. El pintor abstracto, que no busca un motivo o no va al descubrimiento de un paisaje, se ve obligado a descubrir contenidos del expresionismo tardío para enriquecer la abstracción con elementos concretos o comprensibles. En mi caso, fue posible no por la visión de un hombre concreto, sino a través de mi experiencia con la pintura. Cómo fueron pintadas las personas, cómo se colocaron esculturas en el paisaje. ¿Por qué formas antiguas? Porque ellas determinaron los movimientos de la representación humana al nivel más digno. La abstracción de la antigüedad consiste en una infinita limitación. A 4 o 5 gestos, a 4 o 5 rostros, a 4 o 5 manos, a 4 o 5 actitudes. En esto se encierra tal experiencia, tal sobrehumana humanidad, que es mucho más fascinante que la forma de representación expresionista torturada, agresiva, desfigurada, que expresa una nostalgia, un origen y un mensaje totalmente distintos, y que por otra parte fue concebida como una forma muy diferente del traumatismo. Es cierto que fue muy estimulante y que dio resultados extraordinarios, pero a la distancia no tiene ningún significado para mí, porque no puedo revivir el estado emocional ni la situación de la época del expresionismo. Cuando me ocupo con objetos concretos, estos deben poseer una dignidad abstracta, que solo encuentro en forma adecuada en la antigüedad. Actualmente no me intereso tanto por la antigüedad y no pienso que habría que revivirla en una forma de neo-renacimiento. Hay que preguntarse fríamente dónde está lo más hermoso, lo más importante, lo más significativo. Y en tomarlo de allí radica la libertad que tenemos sobre el tiempo, el pasado y también sobre el futuro. Cinco cuadros del ciclo Melones Matemática del año 1985. Sobre serie y variaciones. Variaciones es algo que, por un lado, presupone limitarse a algo determinado.
pero que por otro puede ser elaborado desde diferentes ángulos y con distintos elementos. Para mí, cada cuadro es algo nuevo, aunque tenga cierta semejanza con otro, cosa que va desapareciendo. Semejanzas de color, de trazo, de formato. Es lo contrario de lo que hacía antes cuando pintaba series de cuadros muy parecidos, pero entonces se trataba de problemas técnicos, idealizaba conceptos. La variación es en realidad una decisión no tomada. Eso hablaba contra lo exclusivo de la obra de arte. El hecho de que la variación en los años 20 y 30 representó una forma de inseguridad del artista y el observador es algo que pasó a la historia. Yo no hago variaciones, sino pinto cuadros siempre nuevos. Un cuadro no es otra posibilidad de otro, sino algo propio y definitivo en sí mismo. Fundición Noack en Berlín. Poco antes de inaugurarse una exposición de esculturas en la orangería del Palacio de Charlottenburgo, Markus Lüpertz trabaja en una escultura, El Pastor. Desde hace algunos años el artista se dedica también a la escultura. Contrariamente a lo que hace el escultor, es decir, esculpir, el pintor crea sus esculturas a partir de una idea pictórica. Para mí las esculturas siempre tienen una relación con los cuadros que pinto y a la inversa. Toda mi pintura se basa en invenciones de objetos o descubrimientos de todo tipo de objeto abstracto, en lo que no representa ningún papel desarrollar esculturas que emanan de los cuadros o que se recogen en ellos. Este cambio permanente es lo particular, el estímulo especial y también lo revolucionario que tuvieron las esculturas de pintores. Eso se ve en el caso de Matisse o de Picasso, que, si se observan bien, hicieron las esculturas revolucionarias de su época. Markus Lüpertz habla sobre el papel del artista en los años 80. Por un lado, el papel del artista está determinado por lo que la sociedad espera de él, y por otro, en lo que no espera. La cuestión es saber si está en condiciones de que la sociedad espere de él algo, y si él tiene la sensibilidad necesaria para esperar algo de la sociedad. Ese es un aspecto. Pero el papel del artista en los años 80. Creo que el artista hoy no tiene esa relación directa con el presente. Prefiero que me pregunten la relación con los años 90, con el año 2000, porque tal vez sea mi tiempo, mi establecimiento hacia el futuro. El presente es el presente del trabajo, de la producción, de la sobrevivencia, del comportamiento. La importancia, o la revolución, o la grandeza, lo verdaderamente intencional, se descubrirá en otra época, si es que uno tiene importancia.
¿Crees que el artista tiene una misión social que cumplir? Nein. No, porque está demasiado envuelto en su propia existencia social. Está demasiado interesado en la sobrevivencia, está, como diría, demasiado en situación de empleado como para poder asumir una responsabilidad social. Sobre todo hace cosas que son incomprensibles, lujosas, cuestionables, agresivas, alegres, infelices, suicidas. Y yo no sé si esas son cosas que se pueden poner a disposición del sector social o colectivo indiscriminadamente. Es cierto que el artista debe ser pobre, pero no por pobreza, sino por un derroche de alegría, ser pobre por gastar y arruinarse constantemente.